Con Dios al amanecer. Hola, queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Me alegra muchísimo nuevamente estar con ustedes a través de este medio, pudiendo reflexionar nuevamente el texto del Evangelio de cada día y poder compartir con todos ustedes esa reflexión que nos inspira el Espíritu Santo de Dios para mantener siempre nutrido nuestra alma, nuestro espíritu de la palabra que sale de la boca de Dios. Escuchemos con atención el Santo Evangelio para este día. Jesús, habiendo oído esto, se retiró de ahí en una barca a un lugar solitario. La gente, al saberlo, fue a pie de diversas ciudades en su busca. Al desembarcar Jesús vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: Este lugar es desierto y la hora es ya pasada. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Jesús les dijo: No necesitan irse. Dadles vosotros de comer. No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Dícenle ellos. Traédmelos acá. Él dijo, y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo. Los bendijo y partió los panes. Se los dio a los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron. Y los discípulos recogieron 12 canastos llenos de trozos de pan que habían sobrado. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar el texto del Evangelio según San Mateo en el capítulo 14. Nos habla allí de la experiencia que tiene Jesús con el pueblo que se agolpa para escucharlo, escuchar su mensaje de salvación, su palabra de vida, pero también el pueblo que ya lleva bastante tiempo escuchándolo, y el Señor mismo se hace consciente, se sensibiliza, ejercita el espíritu de la compasión y se da cuenta de que ellos necesitan alimentarse materialmente también. Se están alimentando de la palabra de vida, de la enseñanza que sale de su boca como hijo amado de Dios, pero ahora también Jesús ve la necesidad de darles alimento material. Y le dice a sus discípulos que esa tarea le corresponde a ellos. Denles ustedes de comer. Y los discípulos, la primera reacción es que ¿de dónde van a sacar si no tienen sino 5 panes y 2 peces? Y el Señor dice: tráiganmelos, ponlos en mis manos. Y los pusieron en las manos del Señor. Envió a los discípulos a que los distribuyeran en pequeños grupos y luego les repartió el pan y los peces y alcanzó para todos los más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Todos comieron hasta saciarse y recogieron de las sobras alrededor de 12 canastos. Entonces, vemos allí la gran conexión que existe entre la importancia de buscar en primer lugar el pan espiritual, el pan que sale de la boca de Dios, de la palabra de Dios, ese pan que Jesús le responde también al tentador cuando le dice que si es el Hijo de Dios, que convierta las
piedras en pan para que él sacie su hambre, y Jesús le dice que no solo de pan material vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Es el pueblo que ha sido saciado, ha sido alimentado con la palabra de Dios, con el alimento principal, el alimento espiritual. Ahora también se ve la necesidad del alimento material. Los dos van de la mano, pero el primero es primero. Allí lo que tenemos que resaltar siempre es la primacía del alimento espiritual, de buscar primero el alimento espiritual, y como consecuencia de ello, dice, busquen primero el alimento espiritual y todo lo demás se les dará por añadidura. Es el buscar el alimento espiritual que nos nutra el alma, que nos nutra el espíritu, que nos nutra el corazón, que nos nutra nuestra capacidad de amar, de ser caritativos, y esa nos capacita para poner toda esa riqueza que nos da el alimento espiritual, ponerlo al servicio de nuestros hermanos y hermanas, y el Señor se encarga de multiplicarlo, de hacer posible que llegue absolutamente a todos los que estén necesitados de ese pan material. Entonces, pidámosle al Señor esa gracia de, en primer lugar, buscar en primer lugar el pan espiritual, alimentarnos continuamente de ese pan espiritual, y a la vez de no olvidarnos que tenemos que asegurarnos de que no falte el pan material en la mesa de nuestros hermanos y hermanas, especialmente los más necesitados. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.